Monster. Man logisches Treff. Man gegangen hat noch verrübestemmen. Strauschen aus mit so nicht so verrübsiert mit so was mit yes, no, what really to Hay que sembrar el terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que... Nunca he podido comprender cómo hubieran mentes tan retorcidas, tan crueles, como para arrancar una madre a 3 niñas pequeñas. Los moros han entrado en Fraga a cuchillo. Ha sido horroroso. Y otro contestó, y para postre, los falangistas van barrio por barrio asesinando a toda la gente. Lo limpiaron todo. De hecho, solo quedó un hombre en el pueblo. A los demás los limpiaron a todos, incluyendo ancianos y niños. El juicio era sacarlos de las casas a la 1 de la madrugada y montarlos en un camión y llevarlos a las tapias del cementerio, y iluminados por los focos del camión, los fusilaban. El que quería matar, mataban, pero nadie le preguntaba, ni le decían por qué lo has hecho, ni ellos no tenían completamente ningún perjuicio en hacerlo, porque no tenían nada que declarar ni nada que hacer. No, nada. Ellos eran impunes. Las fosas del silencio. 1. La limpieza. El 7 de agosto la gente sabía que iban a entrar porque se marcaban el ambiente, habían tomado los pueblos, el pueblo más cercano a nosotros, que es en la carretera general, que es el de los Santos de Maimona. El comandante Castejón entró tranquilamente en Zafra sin dar un solo tiro. Fue un paseo militar. Cuando salí, pues vi a los moros allí, pues liado a culatazo con gente porque no le abrían las puertas y vamos, un desastre, aquello imponía. Que tuvo la suerte de salvarse, le podía dar gracias a quien fuese. Pero era de miedo. La entrada en Zafra fue de miedo. Y lo primero que hicieron al entrar era que, me parece que era el 1% de la población tenían que fusilarlo. En ese momento Zafra tenía 7.000 habitantes, parece ser que Salice inicialmente tuvo unos 70 nombres. Y comienza un forcejeo, hasta cierto punto un forcejeo, entre los ocupantes, entre los militares y los representantes, sus partidarios locales, para quitar y poner nombres, ¿no? El comandante Castejón dijo que hasta 3 tachaduras podían hacer, pero para hacer tachaduras había que poner nombres nuevos. La lista tenía siempre que tener el mismo número de nombres. Este Julián Vitorique, en el 36, aquella mañana del célebre agosto, él me dijo a mí, dice, entre los legionarios estos,
viene uno que he estado yo con él 3 años, en Ricien. Yo no le contesté porque no sabía qué contestar sobre esa partida, pero el caso es que a los 2 o 3 minutos vio al legionario que era avistado, y se fue a darle un abrazo de amigo, y el otro le echó el brazo por encima, pero lo que le dijo, dice, ven para acá, pájaro, que tú también vienes en la lista. Se lo llevaron a la cola de la columna, y cuando cogieron la carretera que va a Los Santos, pues en grupos de 7 u 8, los fueron fusilando. Fusilaban a esos 10 primeros y a lo mejor a 200 metros fusilaban a otro grupo de otros 10 o 12, ¿no? Claro, que ellos ya sabían lo que les iba a ocurrir porque habían visto cómo morían sus compañeros. Yo cogí miedo y traté de irme de Zafra. Y cogí y me fui para la carretera de Los Santos, y en una cancilla que había cerca de un paso a nivel me encuentro a los 7 primeros fusilados. Entre ellos, ese que he dicho antes, Víctor Eick. Detrás de la comitiva que llevaba a esos presos iba un hombre solitario. Ese hombre le dijeron que se marchara, pero él seguía detrás de aquella comitiva. ¿Por qué iba detrás? Era muy sencillo, porque en esa comitiva que iban 3 mujeres, una era doña Juana, la maestra de escuela, y el que iba detrás de la comitiva era su esposo. Y cuando apartaron a las 10 últimas personas que iban en la comitiva para fusilarla, este hombre aligeró el paso y se puso al lado de la mujer. No, esperen, se abrazó a la mujer y ya pueden, y lo fusilaron. A él también. A él también, abrazaba a la mujer. La lista del comandante Castejón tenía más de 40 nombres. Hombres, mujeres, viejos y jóvenes. Todos ellos civiles que no murieron en combate, sino en una acción de represalia contra los vecinos de Zafra. Eran las primeras de las casi 200 víctimas que hubo en la población extremeña en los primeros meses de la guerra. Los militares que se sublevaron el 18 de julio del 36 ocuparon rápidamente Andalucía y buena parte de Extremadura. Diferentes columnas avanzan dejando bien patente el estilo de un ejército bregado en África. Las acciones militares suelen ser rápidas. El terror y la represión, en cambio, se toman su tiempo en cada una de las ciudades y pueblos conquistados. Cada día el general Queipo de Llano, desde sus alocuciones diarias en Unión Radio de Sevilla, tenía un altavoz perfecto para atemorizar a los defensores de la República. Con harto dolor de mi corazón, tengo que comunicar que sigue el castigo a los pueblos que ciegos obedecen todavía las órdenes de esos miserables directivos marxistas. A todos les recuerdo que por cada persona honrada que muera, yo fusilaré por lo menos 10. Y hay pueblos donde hemos rebasado esta cifra. Y no esperen los dirigentes salvarse, pues los sacaré de debajo de la tierra si es preciso. Franco, y no quería una victoria inmediata que no le permitiera establecer el tipo de sociedad que él quería. Él necesitaba una implantación lenta que le permitiera ir haciendo la depuración, lo que ellos llamaban la desinfección total, zona por zona, región por región, que es lo que van a hacer con cada zona que vayan tomando a partir de ese momento. Quiero llamar la atención acerca de la actuación del comandante Castejón. Jefe extraordinario, jefe estupendo, desempeñó brillantemente todos los cometidos que se le habían encargado. No quedó uno para contarlo. Hoy, la columna Castejón ha procedido a limpiar de marxistas Puente Genil. ¡Arriba España! La columna del comandante Castejón subió por la denominada Ruta de la Plata, el camino que desde Sevilla y a través de Extremadura los golpistas habían elegido para llegar a Madrid. Cuando Castejón entra en Zafra, desata una represión inesperada, en una ciudad donde no había habido violencia alguna contra la gente de derechas.
El alcalde socialista José González Barrero había sido decisivo al evitar abusos contra los hacendados en un momento en que los campesinos de Extremadura ocupaban fincas masivamente. Hoy en día su hija Libertad debe soportar todavía la presencia de un monumento a Castejón en la ciudad. Franco, y arriba pone como Gloria. Gloria a Parco, es que no sé. A Franco, Madre mía. Caídos del, no sé. Caudillo de España. Sé que a un bisabuelo mío un día lo cogieron en casa, lo sacaron, no sé qué, de qué tropas eran, porque yo me hago un lío a lo mejor con los rojos, con los... Lo sacaron de casa y de tal forma que salió, se despidió de la familia diciéndole adiós para siempre. Y efectivamente lo llevaron al paredón del cementerio de Zafra y lo fusilaron. ¿De qué señor? ¿De este? Del que ¿Al bisabuelo mío? Al paredón de Zafra solo lo mandaron a matar cuando entró Castejón. Mi padre era alcalde de Zafra en la guerra y no consintió que se matara a nadie. Pero este señor entró a defender a España y este, sí, un asesino. Mató el día que entró a 42. Y me estoy quedando asombrado, este es mi asombro. Al ver el monumento este es lo que significa. No, te lo estoy diciendo en serio, es que, vamos, por mí vendría ahora mismo y lo tiraba con un mazo. No, en serio, que esto es un monumento a un asesino, es como si tenemos aquí un monumento de Hitler o no lo sé. En España muchos monumentos a los militares fascistas no han sido derribados. Y solo tímidamente se han levantado algunos a líderes republicanos. Hace poco, Libertad ha tenido la satisfacción de ver erigido un monolito en memoria de su padre. Mi padre era el alcalde de Zafra y lo eligieron por mayoría absoluta. Mi padre era un hombre muy de izquierda, pero muy abierto, y luchó mucho por este Zafra. Y siguió siendo alcalde hasta el mismo día 7 de agosto del 36, que se quedó el último para defender a Zafra cuando ya había terminado la guerra. Fueron 3 niños de Zafra, 3 jovencitos falangistas, y fueron y mataron a mi padre. Que lo que yo quisiera saber es dónde está mi padre, dónde lo enterraron, dónde lo tiraron. Eso es lo que deseo, es lo que me falta. Como muchos alcaldes, José González cumplió la legalidad republicana. Él, personalmente, se impuso a grupos de exaltados que querían asaltar los conventos de monjas y frailes de Zafra, en unas intervenciones que hoy reconocen tanto la gente de derechas como de izquierdas. José González Barrero se dirigió al tumulto que había de gente, ¿no? Que trataban la insultaban y tal, y él se dirigió a todas esas personas, a esa turba, diciéndole: el cobarde que se atreva a tocar a estas inocentes mujeres se las entenderá conmigo y con esta, a la pistola. El mismo 18 de julio, el gobernador civil de Badajoz ordena la detención de destacados miembros de la derecha para impedir el triunfo del golpe. El alcalde de Zafra, en cumplimiento de la ley, ordenó encerrar a 30 derechistas, a quienes a pesar de todo defiende ante un grupo de mineros de Huelva. Esa detención es una detención preventiva para evitar su colaboración con los sublevados, pero también, sin duda, tiene una función de garantizarle la integridad física, la vida, en esos primeros momentos que podía tener cierto riesgo si se mantenían en su domicilio, ¿no? Los presos de derechas se hicieron esta fotografía una vez liberados por las tropas nacionales. A partir de aquel momento pasaban a ser las nuevas fuerzas vivas del régimen en Zafra. Entre ellos estaba Román Hernández Rojas, conocido como el Chileno. Se dedicó a matar, se ofreció y mató a medio Zafra. Pues ese señor cogió a la novia del jefe de policía que tenía mi padre, la cogió a ella porque no lo encontraba él se marchó con mi padre, se fueron a Madrid, y entonces la cogió y en este Pilar, no sé en qué sitio del Pilar, pero la violó y la colgó. Me imagino que la colgaría en eso. Y esta es una cosa triste del Pilar.
tranquilo, muy bien, y lo eligió por allí. Y esta es... Algunos. Esto se lo dio tu madre a mi madre. Sí. Es mi padre en el penal. En el penal de Alicante. Y se la dedicaba a tu padre. El padre de Justo era concejal del Ayuntamiento de Zafra con la Junta de Gobierno del alcalde González Barrero. En la Nueva España, ser cargo electo de la República era delito suficiente para ser pasado por las armas. Lo siguen fabricando. Mi padre no quería eso, no había hecho nada. ¿Y por qué nos vamos ahí? Pero hombre, tú no sabes que están matando a todo el mundo, están matando a diestro y siniestro las tropas franquistas. Y entonces lo convenció, mi padre se fue. Le dio una trombosis, se quedó paralítico del lado izquierdo. Que iban falangistas de Zafra y le pinchaban en el brazo izquierdo a ver si reaccionaba. No reaccionaba, claro está. Y un día, el 1 de octubre, pues fueron por él. No sé cómo lo sacarían porque estaba completamente paralítico. Y no fue un fusilamiento porque él no podía estar de pie para fusilarlo. Lo asesinaron de otra forma, pegándole un tiro en la frente, en la cabeza. No sé cómo sería, ¿no? Aquí estamos los tiros, ¿no? Estos son los tiros que le pegaban, ¿no ves? Mira, los tiros en la pared, los tiros que daban en la pared, estos son dos tiros, todo a base de tiros, ¿no? El goteo de víctimas continuó en Zafra tras la retirada de las tropas de Castejón. La Guardia Civil fusilaba sin juicio previo, en aplicación del bando de guerra. Los comandos falangistas, auténtico cuerpo parapolicial, que actuaba con total impunidad, hacían el resto. El mes de noviembre del 36, unos 200 vecinos de Zafra, civiles que no habían participado en los combates, murieron a causa de la represión. Uno de ellos era el padre de Pablo Duque. Este también, que también lo fusilaron, este también fue fusilado. Este también fue fusilado. Ah, este era el secretario del instituto. Esta también la mataron embarazada. O sea que no respetaban ni... No, ahí no se respetaba nada. Ah, si nos mataban con 16 años, que hay puesto en la lista gente con 16 años, niños con 16 años. Los que dieron su vida por nosotros, descansen en paz. 21 fusilados de la Guerra de España. Día 9 de agosto del año 1936. Los vuestros no vos olvidan. Ese era un señor que se dedicaba a matar a gente también. ¿Falangista? No, Guardia Civil. Este era Guardia Civil. José Hernández Mancera. ¿Lo ves? ¿Y qué era el hermano? Y el hermano fue el hermano de ese, que también era Guardia Civil, mató a mi padre. Que también se llamaba Antonio Hernández Mancera. O sea que usted ha sabido siempre que no había matado a su padre. Sí, de toda la vida. Mi padre lo mató Antonio Hernández Mancera, Francisco Críspulo y José Ortigosa. ¿Y ha tenido que convivir con él? Sí, hemos convivido y viví casi enfrente. ¿Y eso cómo se llevaba? Vamos, bueno, nos llevaba, teníamos que respetarlo porque el miedo era espantoso. Tanto trabajo, pero he conseguido por el orden. Mi madre, esta es mi madre. Sufrió mucho por criarnos los 4 hermanos. Muchas familias la pelaron, le dieron medio litro de aceite de resina, la pasearon por la calle Sevilla. Pobrecita mía, lo que la hicieron sufrir. Qué canalla más malo. La represión fue una represión ordenada de antemano, preparada de antemano, llevada a cabo de manera sistemática, ¿no? Había que ganar la guerra, pero hay un momento en el que no solo hay que ganar la guerra, sino que hay que lograr erradicar lo que supuso la República de creación de ciertas capas más ideologizadas, y esas capas más ideologizadas había que intentar bueno, pues hacerlas desaparecer, ¿no? José María Lama es un historiador que investiga y recoge testimonios de aquella brutal represión que marcaría Zafra para siempre jamás. La documentación que ha recopilado demuestra que, además de los que ejecutaban físicamente, había otro nivel de represión, el de la gente mayoritariamente derechista, que colaboró delatando y entregando a sus vecinos a los verdugos. Por ejemplo, en este caso, de uno de las personas que aparece en la relación, empleado de esta empresa en concreto, que era una panadería, dice la patrona, fulanito, preguntado
dice no pertenecer a ningún partido político. No debe ser así, dice entre paréntesis la patrona, puesto que usaba corbata roja y sus niños camisa y corbata también roja. Además de estos documentos, aquí en esta colección aparecen otros que son ya relaciones de delatores, de chivatos, en las que aparecen los que viven en una calle. Muchos empresarios delataron de buen grado a sus trabajadores. El resultado era, en todos los casos, nefasto para los que figuraban en aquellas listas. Todos los que vivían... Terminada la guerra, Franco ha de crear docenas de campos de concentración por toda España para encerrar a los miles de prisioneros, civiles y militares, que había ido apresando a medida que conquistaba territorio. A unos 100 kilómetros de Zafra, esta inmensa explanada albergó el campo de concentración de Castuera, uno de los mayores de España, donde llegó a haber unos 10.000 prisioneros. Aquí fue visto por última vez, ya detenido, el alcalde González Barrero. Ya digo, allí estaba su padre, el 70 estaba allí. Mi padre allí. El barracón 70, sí. Empezaba por aquí. De allí los tenían los que estaban condenados, a que no estaban condenados, que eran un significado, que eran... Se quedan de los de adelante. Y los pobres aquellos pocos se quedaron, Sí, pocos sí. quedaron. Las boinas rojas y los falangistas, que venían por allí, que los veíamos perfectamente. Sí, sí, mi padre vinieron 3 falangistas. Y cuando a por se él. llevaba eso no los veíamos más. Exacto. A ver, ¿cómo quiere que perdone yo? Si aquí han sido peor que los alemanes. ¿Qué coño? Porque los alemanes lo hacían con unos que no eran suyos, pero aquí con los hermanos. Los alemanes lo hacían con gente que no es suyo. Este es el gano más malo que he visto en el mundo. Algunos prisioneros de los campos de concentración desaparecieron cuando eran trasladados. Muchos fueron fusilados por el camino, sin juicio, y nunca más se volvió a saber de ellos. Junto al campo de Castuera están los restos del pozo minero donde se dice que fueron arrojados cientos de prisioneros, algunos de ellos aún con vida, y rematados con bombas de mano. Aquí, como en otros pozos y minas a lo largo de toda España, podrían hallarse muchos de aquellos desaparecidos cuyos familiares buscan desde hace No años. sé si es que quiero yo que no esté, o es que es lo que le contaron a mi madre recién matado, uno de los falangistas que vino a matar a mi padre, que llegaba muy ufano diciendo, lo hemos enterrado boca abajo para que, por si quiere, intenta salir, que no salga. Y yo pienso, eso lo pienso yo, si la han enterrado boca abajo, no lo han tirado en esta mina, porque al tirarlo cae un cuerpo de cualquier manera. Y ellos dicen, lo hemos enterrado boca abajo. Entonces pienso, lo habrán enterrado al lado de las tapias del cementerio, como a mucha gente también aquí. Y si está allí, más fácil poder encontrarlo. Antonio Gárate es un vecino de Zafra que se presentó voluntario a la Falange para participar en la guerra. Él fue una de las últimas personas que vio con vida al alcalde González en el campo de Castuera. Estaba despistado, estaba el hombre allí con el carabinero triste, porque lo habían cogido, ¿sabes? Y ya me presenté a él y enseguida me empezó a recordar, a preguntarme por mi padre, por la familia, por lo suyo. Y entonces a los 3 o 4 días se enterarían en Zafra lo que fuera, que no querían que viniera el alcalde a Zafra. Y entonces este hombre desapareció y lo fusilaron donde fuera. En el expediente de Gárate se destaca su participación en la denominada limpieza después de la toma, en algunos pueblos donde entró con una unidad de Falange integrada en el Ejército Nacional. Gárate asegura que nunca participó en ninguna acción de represalia contra la población civil, pero reconoce que se efectuaron muchas. Una vez se había tomado un pueblo, Pues- los que ya mandaban eran los nacionales. Sí, pues entonces cuando venía la cosa de los fusilamientos, ¿Y quién fusilaba? a mí pues los que mandaban en aquellos momentos, la fuerza de derecha que se llamaba, porque antes habían fusilado a los otros. Y eso venía una venganza tan triste y tan mala que no se podía evitar en aquellos momentos. Hubo una primera fase que va de julio del 36 a los primeros meses del 37, en las cuales estuvo eliminando gente por el bando de guerra. El bando de guerra pues simplemente era la posibilidad de matar a quien le diese la gana al que tenía el poder, un comandante de puesto, un jefe local, podía quitar del medio a cualquiera y sin necesidad de inscribirlo ni ningún precepto legal.
Mi madre, cuando volvió a Castuera, se encontró en la estación con un grupo de falangistas y 2 señoras, y la denunciaron allí mismo en la estación. Las 2 señoras no tenían otro objetivo que decir este, y al bajar señalaron a mi madre. A partir de ahí se la llevaron a mi madre al ayuntamiento a declarar. Parece ser también que a mi madre la pusieron en libertad y tenía que ir a presentarse todos los días. Una noche ella ya previó que iba a ser la última. Se quitó el reloj de pulsera, se lo dio a su hermana mayor y le dijo: quiero que lo conserven mis hijas. Y aquella noche salió a las 12 y no volvió. Luego también hemos sabido que mis 2 tías salieron detrás de ella y no las dejaron entrar en el ayuntamiento. Entonces se ocultaron detrás de la iglesia, muy cerca, frente justamente de la cárcel. Vieron quiénes estaban, quiénes le tomaban declaración, y vieron el comienzo de lo que parecía que no era una detención normal si hubiera sido, por ejemplo, la detención de un hombre. Pues sí, que la violaron, que la violaron. Incluso es posible que... ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió en esas horas entre que mis tías dejaron de verla y cuando la llevaron, que también hay diferentes versiones, también crueles, en un volquete? Nos dicen que al cementerio, nos dicen que un camión la arrastraba, nos dice que los que le dieron el tiro de gracia volvían del cementerio jugando con el abrigo y divirtiéndose. Nunca más supimos de ella. Y su nombre parece ser como si se hubiera borrado. Nadie quería hablar de ella. Su nombre no se pronunciaba nunca, pero en nuestro corazón ha estado hasta tal punto que todas las niñas en la familia que han nacido desde entonces se llaman Matilde. Como su madre. Como mi madre. Aurora y su hermana Matilde viven en Castuera, un pueblo de Badajoz que quedó en manos republicanas hasta el final de la guerra. Aquella resistencia hizo que la represión fuera encarnizada. La madre de las hermanas Navas provenía de una familia rica, católica y derechista, pero sufrió las consecuencias de haberse casado con un líder socialista. Es que este es muy amarillo, pero yo... La época aquella era una época muy conservadora. Había incluso castas. Les voy a poner un ejemplo. Había incluso 3 casinos donde se divertía la gente. Un casino de artesanos, un casino de señoritos y un casino del pueblo. Y a nadie se le ocurría ir a un casino que no le perteneciera. Mi padre era andaluz y llegó aquí y esto fue una especie de explosión. Revolucionó a la familia de mi madre era muy conservadora también, y revolucionó el pueblo. Creó la Casa del Pueblo, contribuyó a la creación del Partido Socialista y la víctima fue mi madre. Yo me reía cuando decían que tenían las niñas miedo a la tormenta o miedo al coco. Son miedos concretos. Era un miedo abstracto, un miedo... Pero si lo tuviera que concretar, yo lo concretaba en las camisas azules y las boinas rojas. Fue tan cruel que yo creo que incluso los mismos actores sintieron vergüenza e impusieron ese silencio, que fue más cruel todavía el silencio, porque éramos 3 niñas desvalidas, 3 niñas pequeñas, 3 niñas enlutadas, tristes, viejas ya, siendo niñas. Las hermanas Navas no conocían los detalles del trágico asesinato de su madre. Al silencio del franquismo se añadió el de su familia, en su intención de protegerlas. Ahora la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con el apoyo de las instituciones extremeñas, ha hecho que Aurora y Matilde conozcan a personas como Libertad González. Juntas buscan a sus desaparecidos y recopilan información sobre cómo fueron asesinados. Así han sabido que su madre fue violada en la puerta de la iglesia.
Yo Claro al que eso- decirme Maruja eso dije, por Dios, en la puerta de la iglesia, tan católicos, apostólicos, romanos como Uy, eran. madre mía, En la mire puerta de usted, la iglesia. Cuando yo veo, no me diga cuando eso. yo veo a la gente que va así a comulgar, Oh. esas son las peores. Mi hermana tiene su propia teoría. No, yo tengo la teoría de que yo sé que la iglesia estuvo involucrada en eso. Por lo tanto, la que dirigía a mí la cotarro iglesia al que no me padre hablen de ni la de cura, iglesia. ni de fraile, ni de nada de eso. Yo conviví en mi niñez con huérfanos del otro bando, pero había una diferencia. Ellos podían concebir a sus padres como héroes, incluso como santos, porque tenían la aureola de la santidad de la iglesia. Nosotros nos los comimos ni siquiera a pan seco, porque no teníamos ni pan. Nuestro dolor fue seco, fue duro. Y a nadie podíamos reclamar nada. Prisioneros de Franco con el fusil caliente todavía del último disparo. Les habían dicho que nuestra infantería no respetaba prisioneros, que una muerte terrible les aguardaba en este campo nacional. Les cultivaron con el engaño y el error. La propaganda franquista buscaba la rendición del enemigo y prometía paz, perdón y justicia para todos. Estas campañas querían contrarrestar las informaciones del bando republicano sobre los excesos de los nacionales y, sobre todo, el boca a boca de los supervivientes que habían podido huir de las tropas franquistas. De hecho, la dureza de la represión estaba perfectamente diseñada y planificada desde antes del golpe del 18 de julio, tal y como demuestran las instrucciones reservadas de uno de los militares sublevados, el general Emilio Mola. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo. Serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. El general Mola, que fue el verdadero director del alzamiento y que da las instrucciones para el alzamiento, estaba convencido de que la sublevación iba a durar 72 horas. Y naturalmente, un fenómeno que va a durar, una guerra civil que va a durar 72 horas, no se planifica una represión, se planifica unos objetivos militares y naturalmente una represión muy dura para impedir cualquier resistencia. Eso sí, se dice expresamente, pero de ninguna manera se planifica, como la guerra va a durar 3 años, vamos a fusilar a un 10%, no. La única posibilidad que tienen de acabar con el resultado, de transformar, de darle la vuelta al resultado de las elecciones de febrero del 36, pues es simplemente hacer una escabechina, como se hace pueblo a pueblo, porque no encuentran otra manera de darle la vuelta a unas elecciones, ¿no? El escritor José Luis de Vilallonga participó en la guerra con el bando franquista. Fue destinado al frente del País Vasco bajo el mando del general Mola. Tal y como reflejó en Fiesta, la novela autobiográfica que después fue llevada al cine, Vilallonga participó en un pelotón de fusilamiento. La obra, que plasmaba muy fidedignamente aquellos momentos, hizo que Vilallonga no pudiera regresar a España durante años. Yo tenía 16 años, estaba en el colegio en Francia y un día vino un señor de parte de mi padre y me dijo, oye, hay guerra en España. Yo ya lo sabía, claro, porque se hablaba de eso. Y me dijo, y tienes que presentarte voluntario, punto. Tu padre teme que el mero y simple paso del colegio a la línea de fuego te resulte demasiado brutal. Considera indispensable que te prepares de algún modo antes de enviarte al frente. Y el coronel igual dijo, me lo metan en el pelotón de ejecución y así se acostumbrará al ruido, a la sangre. Y eso hicieron.
Le metieron en un pelotón de ejecución. En un pelotón de ejecución. Y estuve trabajando, como decían, pues como 15 días. ¡Alto! Se mataba a diario, sí. Se mataba a diario. Que empezaban a fusilar a las 6 de la mañana y estaban prácticamente fusilando gente toda la mañana. Mucha gente. Todavía hay noches que me despierto sudando y pensando que como esa gente que tienen pesadillas que nunca se van, uno se refugia en esa idea de que dicen de que cada 12 fusiles hay uno que no está cargado y siempre piensas a ver si era el mío, ¿no? ¿A quién se le ocurre fusilar a esta gente en un claustro? Hace un estruendo insoportable. ¿No sería más lógico fusilarlos en el exterior? Es lo que suele hacerse, querida, en el paredón del cementerio, con toda la chusma. Nosotros somos de más categoría. No sé si el general Mola estaría muy satisfecho. Ah, desengáñese. El mes pasado vino a hacer una inspección y quedó impresionado con el montón de cadáveres del cementerio. Me ordenó fusilar con más discreción, y es lo que hago. El cementerio lo dejo para los brutos de los falangistas. A ellos les encanta. Los falangistas fueron muy aficionados a fusilar gente, ¿eh? Pero con un carácter más desagradable, porque nosotros fusilábamos a lo que se consideraba el enemigo, ¿no? Y además no preguntabas. Pero ellos eran más, ¿cómo decirte? Era más, había un odio de clases, ¿no? Fusilaban con mucho gusto a los obreros, fusilaban con mucho gusto al que le debía 50 duros y no se los pagaba. Esos fusilaban mucho por su cuenta y riesgo, ¿eh? ¿Quiénes son estos? Francotiradores, señora. Los hemos cogido esta misma mañana. ¿Esta mañana? ¿Y ya los han juzgado? ¿Juzgarlos? Por Dios, qué horror. La violencia se ejerció de un lado muy salvajemente por una gente muchas veces de una cultura inexistente, y por otro lado el salvajismo lo hacían gentes de guante blanco. A mí que un obrero asturiano de repente me degolle a un cura me parece más normal que no que un señor como el general Yagüe, cuando tomamos Badajoz, se subió en un camión y dijo, había la plaza de toros donde estaban los de la derecha, ¿no? Se subió a un camión y dijo, los que están en la plaza son los nuestros, los que están fuera, a por ellos. Y allí, chico, salieron los moros, cuchillo en mano, y fue una escabechina, ¿no? Aquí vemos Badajoz 30 horas después de la entrada de las tropas del general Franco. El ejército rebelde ha recibido refuerzos desde Marruecos. La entrada de las tropas franquistas en Badajoz el 14 de agosto del 36 se hizo tristemente famosa por su crueldad. En la ciudad extremeña se repitieron como un ritual las escenas de violencia que ya se habían vivido en otras poblaciones por donde avanzaba aquel ejército de moros, requetés, legionarios y falangistas. La diferencia es que en Badajoz había diversos periodistas extranjeros, como el francés René Brit, que filmó a escondidas unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Supe que fusilaban a los prisioneros y a primera hora de la mañana me fui a ver aquel espectáculo. Y pude grabar estas imágenes. 20 días después de la difusión de estas imágenes, fui detenido acusado de comunista.
Otro de los testimonios de excepción de la matanza de Badajoz fue el periodista portugués Mário Neves, corresponsal de guerra del Diario de Lisboa. Sus artículos relataron al mundo lo que había ocurrido. Había prometido no volver a aquel escenario, pero hace 20 años respondió a la llamada de una televisión británica. Se sentía obligado a explicar lo que vio. Los metieron en una plaza de toros. Sin juicio, por supuesto, sin preguntas ni investigaciones. Solamente un tiro. Yo quería ir a la plaza de toros porque me habían dicho que allí había algunos prisioneros y montones de cadáveres. Yendo hacia allí, vi una fosa llena de cadáveres apilados. Yacían en unas posturas tan dramáticas que causaban una extraordinaria impresión. Al día siguiente fui al cementerio para saber qué había ocurrido. Presencié la visión más dantesca de toda mi vida como periodista. Los cadáveres de los fusilados estaban amontonados en un rincón del cementerio y los habían incendiado con gasolina para destruirlos. El general Yagüe había dirigido la operación. Eufórico por la toma de Badajoz, hizo unas declaraciones al periodista John Whitaker del New York Herald Tribune, confirmando la veracidad de las matanzas. Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Iba a llevar 4.000 prisioneros rojos conmigo? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez? La matanza de Badajoz, con sus miles de muertos, se convirtió en un escándalo. Franco no había pensado en aquel enemigo imprevisto y desconocido, la opinión pública internacional. Rápidamente contraataca. Desde Salamanca, el jefe de prensa de los rebeldes, Luis Bolín, presiona a los directores de periódicos y agencias extranjeras para que modifiquen sus crónicas y retiren a sus corresponsales. Al mismo tiempo se dan instrucciones para la censura de prensa. Se prohíbe expresamente utilizar términos aterradores al hablar de la represión y se recomienda el uso de expresiones como «se cumplió la justicia». Exagera una barbaridad. Estoy convencido que exagera en cuanto a detalles, en cuanto a escenas, el famoso ametrallamiento o la famosa corrida de toros de la Plaza de Toros y cosas por el estilo. Y bueno, aquí hubo una persona que luego fue embajador de la República Portuguesa en España, el periodista Mário Neves, que fue el que empezó la leyenda, pero de una manera verdaderamente terrible. Y precisamente la leyenda de Badajoz se sacó ya durante la guerra con mucha fuerza por la propaganda republicana para contrarrestar los crímenes de Paracuellos. Emocionante acto de homenaje a los héroes caídos por España. El padre de Ricardo de la Cierva está enterrado en una fosa en Paracuellos del Jarama, cerca de Madrid. Formaba parte de un grupo de presos fusilados por los republicanos cuando los trasladaban desde la capital. La derecha ha hecho de Paracuellos uno de los mitos que demostrarían que se cometieron atrocidades en los dos bandos. Es innegable que en las filas republicanas también se cometieron abusos contra civiles y ejecuciones sin juicio. En muchos lugares la violencia revolucionaria es la respuesta al golpe militar. Miles de personas terminan sus días fusilados contra una pared por una simple denuncia. En otros lugares, como Madrid o Barcelona, el gobierno de la República pierde el control y la violencia de los sectores más extremistas impera en las calles. Hay muchísima gente que evidentemente cree en una política de violencia frente al rico, frente al burgués y frente al propietario. Y creen que el mundo que salga de esa revolución proletaria será un mundo terrenal, feliz, que no tiene nada que ver con esa injusticia de los propietarios. Y van a por ellos. Y ahí hay gente, evidentemente, con nombres y apellidos donde participan muchos de ellos. Pero a la vez, en esos mismos sindicatos, en esos partidos y en esas mismas organizaciones políticas, hay gente que trata desde el principio de frenar esa violencia, que muchos de sus compañeros la promueven, la estimulan y la llevan a cabo. Yo calculo que en la represión republicana pasa con mucho de los 100.000 y la represión nacional, desde luego, no llega en ningún caso a los 100.000. Con los datos que ahora mismo se están barajando, el número de fusilados, de víctimas de izquierda, como mínimo dobla
al de víctimas de derecha. Esa sería la diferencia cuantitativa. La diferencia cualitativa es que mientras la mayor parte de las víctimas de derechas cayeron como fruto de algaradas populares incontroladas, la mayor parte de las víctimas de izquierda cayeron como fruto de la aplicación de órdenes de las autoridades fascistas y derechistas del momento. Volvemos a estar en la guerra civil. Eso es lo trágico, para ustedes y para nosotros. ¿En qué sentido lo dice? Pues porque estamos arrojándonos los muertos unos a otros. Es que a mí cuando me abruman con casos posiblemente verdaderos de atrocidades nacionales, pues no tengo más remedio que acordarme de las atrocidades que yo he sufrido. Algunos actos de violencia revolucionaria habían conmovido a la opinión pública, como la quema de conventos y el asesinato de religiosos. España era una sociedad tradicional, con un gran fervor religioso, incluso entre muchos republicanos. Pero el régimen de Franco explotó y exageró los crímenes cometidos en el bando republicano, tanto durante como después de la guerra. En abril de 1940 se instruye la denominada Causa General de la Dominación Roja en España. Se trataba de hacer un gran despliegue de inspectores que de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, inventasen cualquier acto de violencia cometida por los rojos. Aquí cabía desde los asesinatos más crueles hasta un simple insulto. Franco habla cuando lanzan la propaganda de 300.000 asesinados por los rojos. Cuando la causa general se pone en marcha, baja la cifra a 150.000. Cuando acaban prácticamente la causa general, las cifras no llega a 80.000. Cuando hemos metido la causa general en el ordenador, y ahí están todos, ahí no hay ninguna duda, porque todo aquel que tenía un muerto por el ejército rojo sale beneficiado en la posguerra, sale registrado. Después estamos hablando de 56 a 60.000 personas asesinadas en el bando republicano durante toda la guerra civil. Procuraban no mentir. Estos informes se intentó que no hubiera mentiras porque podía ser contraproducente, pero no obstante se mintió. Y de hecho se llegaron a utilizar fotografías que no correspondían a esa violencia, sino a la contraria. Simplemente con un pie de foto apropiado y se ponía una imagen de la represión en tal pueblo y la represión hecha por la derecha, y se ponía la represión hecha por la izquierda. La causa general nunca se llegó a publicar, excepto un libro resumido con algunos de los casos más crueles y famosos, como los asesinatos de Calvo Sotelo o José Antonio. En el Archivo Histórico Nacional se conservan los formularios que detallaban torturas, detenciones, saqueos y asesinatos cometidos por los republicanos. Pero vemos también que en muchos pueblos es imposible encontrar ni un solo acto de violencia revolucionaria. En todo caso, la causa general había conseguido su objetivo de exagerar las barbaridades del enemigo y justificar las propias. Madrid. En la iglesia de Santa Bárbara tiene lugar un acto religioso, hondamente emotivo, en que el caudillo hace ofrenda a Dios de su espada victoriosa. Difícilmente el régimen de Franco habría podido desplegar una represión tan dura y prolongada hasta poco antes de su muerte sin un apoyo fundamental, el de la Iglesia Católica. La Iglesia veía con recelo una república que le podía hacer perder privilegios. Además, los episodios revolucionarios habían causado la muerte de unos 6.000 miembros del clero. En agosto de 1937, los obispos españoles publican una pastoral en la que el golpe militar se eleva a la categoría de cruzada nacional y justifican cualquier acción para vencer al peligro comunista. Poco después, el Papa Pío XII alababa la victoria. Cuando la conferencia episcopal firma la carta en la que quieren demostrar a todo el mundo que el régimen de Franco es un régimen justo, que lo va a ser justo y que no han asesinado, hay una ocultación evidentemente de miles, decenas de miles de asesinados que han sido abandonados en cunetas, en dehesas, en campos, tirados a ríos, y que hemos ido localizando en los últimos años, ¿no? El bienestar, la tranquilidad de la Nueva España se refleja en sus plazas, en sus cafés. A medida que las tropas franquistas van conquistando territorio, la propaganda nacional se esfuerza en dar una apariencia de paz y tranquilidad. Y terminado el rato de café tan español,
se vuelve a las actividades cotidianas. Esta operación de imagen llega a la misma represión. En la primavera del 37 se entra en una fase que algunos denominan de terror legal. Los asesinatos indiscriminados y los llamados paseos de civiles, que eran fusilados sin trámite alguno, dan paso a juicios sumarísimos sin garantías legales. El número de víctimas inocentes sigue siendo muy elevado, pero pasar por un tribunal significa tener un certificado de defunción, pasar de desaparecido a ajusticiado. A partir de marzo, abril, es cuando ya se inicia lo que son los consejos de guerra sumarísimos, que es un intento de darle una fachada legal, una fachada de legalidad a la represión que se venía trayendo de antes. Simplemente que ahora no se va a hacer como se hacía antes, porque además las circunstancias ya no lo permiten. Incluso los propios asesores alemanes e italianos que tenían esta gente les decían que eso no era forma de hacerlo, que había que guardar una forma, ¿no? Con el apoyo de la Iglesia y superados los episodios que habían dado mala prensa internacionalmente, la represión entra en una fase de igual dureza, pero más discreta. La apariencia de legalidad que daba un juicio tranquilizaba a los sectores más conservadores, que daban su apoyo a Franco, pero que se sentían molestos con la violencia incontrolada. A partir de ahora, los militares no toleran que nada se les escape de las manos. Algunos dirigentes de Falange deben cursar circulares prohibiendo a sus militantes participar en fusilamientos. En aplicación de una orden de 1938, muchos registros civiles empezaron a tachar con tinta la causa de la muerte de algunos de sus vecinos cuando figuraba como lucha contra el marxismo. Incluso cuando la muerte es consecuencia de un fusilamiento tras un juicio, se utilizan eufemismos como hemorragia aguda. La destrucción de archivos completó el maquillaje de lo que ocurrió realmente con la represión franquista durante la Guerra Civil. El silencio impuesto con la dictadura, el miedo y el aplastamiento de los vencidos hizo que mucha gente no se atreviera a preguntar, y menos aún, a denunciar la desaparición de sus padres, hijos o hermanos. Aún hoy en día los siguen buscando. Yo creo que esa fue la victoria real de Franco, el silencio. Han pasado 27 años desde que terminó la dictadura y de todas formas a veces te sigues encontrando todavía ese muro de silencio de la gente que de esa forma expresa la represión a la que fue sometido, que es quizás la más cruel de todas, la de la memoria, ¿no? En La Lora, a mitad de camino entre Burgos y Santander, se alza una gigantesca águila de mármol con una estética que recuerda a los monumentos de la Alemania nazi. Se trata del monumento al general franquista que entró a sangre y fuego en el Pallars Sobirá, Antonio Sagardía Ramos. Las fosas del silencio. 2. Las listas. El general Sagardía estaba retirado cuando estalló la guerra, pero una misión que le encomienda el general Mola lo pone en activo desde los primeros días del golpe. Su 62 División hizo durísimas campañas por Navarra, León y Asturias. En abril del 38, una vez roto el Frente Republicano de Aragón, los nacionales entran por Lleida en Cataluña. Las operaciones militares del Frente Catalán, dirigidas personalmente por el caudillo, se han desarrollado día por día con sujeción a un plan que se ha revelado muy certero. Más aún, Las tropas franquistas preparan la ofensiva final sobre Cataluña. En el Pirineo, las centrales hidroeléctricas que abastecían Barcelona son un objetivo estratégico. Sagardía establece su cuartel general en Sort, en el Pallars Sobirá.
Desde aquí, dirige los combates en esta difícil zona montañosa y, sobre todo, controla con mano de hierro la denominada limpieza de los pueblos. Aquí tuvimos la pésima suerte de que nos tocara un jefe militar, un tal Sagardía, que era un carnicero. Era un carnicero. Él lo arreglaba todo enseguida. Este a matarlo, a fusilarlo. ¡Pam! Fue un desastre. Aquí más o menos... Aquí, más o menos, en este lugar, fue donde mataron al pobre molinero. Fueron a su casa, hicieron un registro y encontraron algo de propaganda, ya que su hijo estaba en el otro bando, en el Ejército Rojo. Había ido a visitarlo y se la había dejado en casa. Le encontraron la propaganda y se acabó. Lo mataron aquí. La Comarcal 13, en su tramo entre Sort y el puerto de la Bonaigua, es hoy día una carretera frecuentada por los amantes del esquí y los deportes de aventura. Pero las curvas y cunetas de esta carretera dibujan la tragedia de decenas de personas que fueron fusiladas. Todas tenían algo en común. Eran civiles y fueron ejecutados sin juicio por orden del general Sagardía. Fosa del cementerio de Montardit, 19 muertos. Fosa de la Molina de Josepet, cerca de Rialb, 11 muertos. Fosa del Prat de Gori, 6 muertos. Fosa del Caragol, entre Aidí y Estarón, 7 muertos. Fosa del Hostal de Aidí, 9 muertos. Fosa del Prat del Rector, entre Llavorsí y Escaló, 1 muerto. Fosa de la Borda d'Espà, en Sorpe, 9 muertos. Aquí están enterrados los del municipio de Unarre. Yo tengo aquí a mi madre. Aquí en aquest espai. Mi madre, sí, que 2 días antes la habían llevado a Esterri para declarar. Se la llevaron y nunca más volvimos a verla. Al día siguiente yo le llevé el desayuno, pero fue en vano. Me dijeron que no hacía falta, que ya se lo darían ellos. Y era verdad, se lo dieron a perpetuidad. Aquí, en este rincón, en este pequeño llano. La madre de Jauma fue asesinada junto a otras 8 personas. La llamada matanza del Hostal de Aidí conmovió a la gente del valle por su dureza. Eran todos ancianos, mujeres y jóvenes. Un testigo que lo vio todo desde el pueblo de Aidí describe la brutalidad con la que trataron a las mujeres, en especial a Nati Ginesta, una chica que pasó a ser una leyenda en la zona. ¿Qué ocurrió con vuestra madre? No tengo certeza de que mi madre hubiera hecho algo. Mi madre era una analfabeta, como podía serlo usted, como yo, como los demás que mataron, que eran todos analfabetos. Ya lo creo. ¿Por qué los mataron? Yo no lo sé. Por personas de los pueblos que los denunciaron, que parecían no decir nada, pero decían mucho. Iban a su casa y se los llevaban. Y eso ocurrió en muchos pueblos. Los limpiaron. De hecho, solo quedó un hombre en el pueblo. Limpiaron a todos los demás, incluidos ancianos y niños. Las nuevas autoridades impuestas por los franquistas hicieron una lista. Iban casa por casa buscando a los cabezas de familia de Unarre. La mayoría no estaban. Eran inocentes, pero alertados por lo que estaba pasando en otros pueblos, habían huido a la vecina Francia o a Andorra. Pero el ejército no se fue con las manos vacías. Si no estaba el hijo, se llevaban al padre. Si no estaba el padre, cogían a la madre. O a la hija, o a quien fuera. A mi madre le dijeron que se quedara fuera, que ella no tenía que ir a declarar.
Y ella, que era responsable y del todo cabal, dijo que a donde iba nuestra madre, iba ella. Y entonces se las llevaron a una sala muy grande que había allí, en Esterri. Nadie pensaba que ocurriría lo que ocurrió. A mi madre le dijeron, usted ya se puede marchar. Salió llorando porque le dijeron que se rapara al cero. Y yo llorando sin moverme de allí, vi que al cabo de un momento la volvían a llamar. Dijeron, esa mujer que ha salido que vuelva a entrar. Y le dijeron, siéntese allí. Y llorando se sentó. Me arrancaron del cuello de mi madre y me llevaron con mi hermana hacia esta casa, acompañada por 2 soldados. Lo recuerdo como si fuera hoy. Los subieron a un camión y fueron hacia el hostal de Haití. Una vez en el hostal de Haití, el cura de Esterri fue a confesarlos. El sacerdote no movió un dedo, solamente los confesó y se fue, no dijo nada más. Alguien le preguntó, ¿no podría hacer algo para salvar estas vidas? Y respondió, no puedo hacer nada, porque el que manda, manda. Después fue otro sacerdote a sacar a alguien del pelotón y lo salvó. Igual que se saca a uno, se podrían sacar a todos. Porque el que sacaron era igual que los demás. Todos eran de la misma categoría, porque todos eran inofensivos. Los que hicieron el disparo eran soldados, eran unos mandados. Ellos no son culpables en absoluto. Los culpables fueron los denunciantes. ¿Gente del pueblo? Gente del pueblo. Los que denunciaron para que fusilaran a él eran del pueblo. Me gustaría saber quiénes fueron los autores de todo esto, francamente. Si los padres están muertos, los hijos deberían saberlo. No para hacerles ningún daño, pero sí para que tuvieran presente el daño que hicieron sus padres, eso sí. Y me gustaría porque yo también tengo un recuerdo que no olvidaré mientras viva. No hay ser vivo que no sienta algo por sus padres, hermanos y familiares. Y es muy doloroso que por todos los santos no pueda llevar un ramo de flores a un lugar concreto. Que no pueda llevar un ramo de flores a mi madre. Eso es muy grave, porque todo el mundo lo lleva. Con elevado espíritu y sin igual tesón, nuestras posiciones, sometidas a temperaturas bajísimas, continúan su vida normal, turbada por algún hábil tanteo y animada por la frecuente presentación de prisioneros que se acogen a la justicia serena del caudillo. La guerra se estanca en los Pirineos. La ofensiva final sobre Cataluña se prolonga más de lo previsto. Son meses de duros combates en condiciones extremas. El ejército republicano, aunque muy mermado, ofrece aún resistencia. Los franquistas pensaban que las incursiones y ataques guerrilleros que hacían las fuerzas republicanas no se podían llevar a cabo sin el apoyo o la ayuda de determinada gente de la población civil. Por eso coinciden los asesinatos en masa de los franquistas, los fusilamientos, con alguna acción guerrillera de los republicanos. De hecho, el general Sagardía dijo después de una acción guerrillera republicana: «Fusilaré a 10 catalanes por cada hombre de mi guardia muerto». Lo más doloroso fue que el holocausto que se produjo en Rialp podría haberse evitado. Porque si hubo un holocausto en Rialp, fue porque los engañaron. Entre ellos, a mi padre y a mi tío. Al saber que en el Valle de Aneu asesinaban sin juicio, sin orden ni concierto, les entró miedo y huyeron hacia Francia.
Una tarde, mi madre y mi tía Consol estaban hablando allí cuando pasó uno de los criminales. Les dijo, ¿por qué no bajan vuestros hombres? Que no sean estúpidos y bajen. ¿Qué hacen por allí arriba? ¿No saben que no han hecho nada? No tienen nada que temer. Como para muchos otros, creer aquellas promesas fue la perdición del tío y del padre de Joaquín Barbal. Confiados volvieron a Rialp, pero allí los estaban esperando. Una larga hilera de hombres apresados, con un destino desconocido, recorrió las calles del pueblo. Había una anciana en el balcón, y entre ellos pasaba un hijo suyo llamado Eugeni. Y al ver aquel grupo de hombres dijo, adiós, hijos míos, que no os volveré a ver. Y entonces oí a un guardia civil que le decía, cállese, abuela, o hará el mismo camino que ellos. Y siguieron adelante. Entonces eché a correr para ver a dónde iban. Pero ya los habían subido al camión, allí, en la carretera. Sagardía Ramos dijo que los iba a fusilar. Hasta que, en el último momento, el padre Cisco se arrodilló a sus pies y, llorando amargamente, le pidió por la vida de todos. Entonces, Sagardía Ramos, creyendo hacer un gran acto de clemencia, dijo, bueno, los de la UGT que se salven, pero los de la CNT fusiladlos a todos. Y llamó a un ayudante para que cumpliera la orden. Hay que decir que hubo gente de Rialp que bebió champán en honor de lo que se hizo aquí. Un holocausto. Porque para la gente de Rialp será siempre un holocausto. Siempre será un holocausto. Entre bastidores había quien preparaba la matanza. Se reunieron una serie de gerifaltes. Era gente del pueblo. Aquel grupo de personas lo habría quemado todo. Habrían matado a todos. Uno de ellos decía, haced una lista muy larga. Tenéis que hacer una lista bien larga. Los nombres del padre y del tío de Joaquín Barbal aparecen en las declaraciones que voluntariamente hacen algunos vecinos de Rialp. Lo mismo ocurrió en todos los pueblos del Pallars. Estas listas formaban parte de las auditorías de guerra que redactaban las nuevas autoridades impuestas por los franquistas. A menudo no se reconoce ningún crimen, tan solo haber militado en algún partido de izquierda o algún incidente menor. Pero muchas de las personas denunciadas en estas listas acaban desaparecidas en alguna fosa común. La represión en el Pallars Sobirá no se puede entender sin tener en cuenta el pacto no escrito entre las fuerzas del general Sagardía y la derecha local. La derecha local es la que denunció a buena parte de sus vecinos, que después fueron ejecutados, y muchas veces no se hizo por motivos políticos. De hecho, creo que la mayor parte de las veces no se hizo por motivos políticos, sino por odios y rencores personales, y en muchos casos, también por motivos económicos, por litigios de tierras. En voz baja y girando la cabeza para ver quién escucha. Así es como aún hoy día habla la gente del Pallars Sobirá, de la represión que sufrieron sus familias. Pocas personas han accedido a hablar ante la cámara.
Decenas de historias de muertos y desaparecidos han quedado enterradas en un antiguo silencio. El miedo de todos estos años ha cubierto las fosas comunes extendidas por todo el Pallars. El Pallars Sobirá es una zona muy marcada por el caciquismo y donde el caciquismo ha pervivido más tiempo que en el resto de Cataluña. Es decir, los caciques del Pallars Sobirá ven por primera vez que durante la República y los primeros años de la guerra pueden perder el poder que han detentado durante generaciones. Para ellos, el franquismo es una forma de reafirmar su poder económico y social en la zona. Efectivamente, el caciquismo ha perdurado más que en otros lugares y queda todavía alguna resistencia. Encara hi ha alguna rèmora. Asunción e Isabel son como la noche y el día. Asunción es una fervorosa católica que no cree en la política. Isabel no se considera creyente y fue una activa sindicalista. Pero ambas tienen algo en común. Sus hermanos están enterrados en esta fosa de Piedrafita de Babia, pueblo de León cercano a Asturias. Mira, esto todo es la fosa. Una por aquí y otra por ahí. Dos hay. Eso. Ahí los acribillaron a todos. Y uno se escapó por ahí y le dispararon y está por ahí en una finca. En 1936 los hermanos de Asunción, como muchos otros, huyeron a Asturias. En 1937, cuando los nacionales dominan ya el norte, deciden volver a casa, confiando en que no les ocurrirá nada. Me decía él, eres tonta, ¿qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a hacer? A mí me mandarán al frente. ¿Qué hace eso? Y se presentan el día 1 de noviembre, guapos los dos como dos soles, se arreglaron, así todo. Porfirio al salir dijo, no sé si me voy a amortajar. No os presentéis, no os presentéis. Yo soy cristiana, católica, apostólica, romana. Quiero llevarlos al cementerio, porque creo que es que Dios quiere que yo viniera aquí a verlos, porque quiero abrazar los huesos. Por deber, por obligación y por mis padres. Porque mi madre y mi padre descansarán tranquilos sabiendo que sus hijos están allí con ellos. Yo, a pesar de no ser creyente en eso de la iglesia y eso todo, yo comprendo que los cementerios se han hecho para llevar allí los seres queridos, muertos, queridos y sin querer. O sea, que los cementerios, ¿para qué están hechos? Para enterrar los muertos. Supongo que fuera el primero que lo vi, por la mañana temprano cuando venía a trabajar ahí a una finca. Traía un perro pequeño, lo vi que hacía ademanes algo raros. Seguí paso a paso tras del perro hasta que llegamos a un sitio donde había unos charcos de sangre y tierra revuelta. Personas como Ricardo han sabido durante todos estos años dónde estaba la fosa de Piedrafita. Muchos la conocían, pero no podían hablar abiertamente de ella. Ahora, después de tanto tiempo de miedo y silencio, fosas como esta se empiezan a abrir. ¿Y sabes lo que decía el cura? Mira si serán malos, que hasta la tierra que fue, hasta la tierra que es de Dios, los echa fuera, no los quiere, y era que los habían enterrado mal y se veían. Sí, los había sacado los perros, hombre, después tocaban a concejo. Mi madre estaba en casa y decía ella, de noche despertaba, ¡ay, mis hijos! Madre, ¿pero qué le pasa? ¡Ay, mis hijos! Murieron sin un sacerdote, se habrán condenado. Y los que los mataron, Dios les dará ahora tiempo para arrepentirse. Y esos hijos míos, mi madre se puso loca. Perdió la razón para toda su vida.
No, no. Un abrazo muy fuerte. Yo quería trabajar también. Y unas cuantas miles de gracias por venir a ayudarnos. Gracias a vosotros por ser nuestra memoria. Encantadísima de poder hacerlo. Soy Andrés, viene de Praga. Para hacer la excavación de la fosa ha venido un grupo de arqueólogos y antropólogos profesionales que trabajarán voluntariamente en esto. También colabora un grupo del Servicio Civil Internacional y personas de diversos países. En el pueblo ya se les conoce como los brigadistas de la paz. Para mí es muy importante estar aquí con ellos y demostrarles que esto no se va a morir con ellos, que esto no ha sido enterrado, que todo lo que está enterrado se puede desenterrar. Durante la Segunda Guerra Mundial estaban muchos campos de concentración en Polonia y tengo mis semejantes quienes fueron asesinados y no sé dónde están. Están en algunas fosas, pero no sé dónde. Y entonces pienso que entiendo que puede sentir la gente que tiene semejantes aquí. Es una emoción grande de alegría por llegar a esto, y luego es otra de tristeza porque pensar que creo que tengo ahí a mi hermana, creo que tengo, a mí me lo han dicho, pero legalmente, oficialmente, nunca lo pude, y estoy cansada de andar y de dar vueltas, pero nunca lo pude llegar a saber. Por toda esta zona de la provincia de León, que se sepa así un poco más o menos, pasa de los 12.000, así en estas condiciones, de cogerlos y sacarlos de noche y desaparición completa, sin saber por qué ni por qué no. Y lo peor es eso, que yo, fíjate los años que hace, que fue en el año 37, y era imposible ni de mencionarlo siquiera. Enterrándolos en una fosa, sin lápidas, sin nombres, sin certificados de defunción, el régimen franquista no dejaba rastro de sus crímenes. Pero borraban también la memoria de aquellas personas. No dejaban que hubiera siquiera un espacio físico a donde ir a recordarlos. Hoy, por fin, llega el momento tan esperado por muchos familiares. Ni olvido, ni perdono, ni perdonaré. Ni perdonaré nunca. Desde su punto de vista, ¿qué se tendría que hacer? Un juicio nuevo. Meter ahí los que los mataron. Un juicio nuevo. Volver a judiciar a la gente. Volver a volver un juicio. Un juicio legal. El que la hizo, que la pague. Sí, sí, ¿y aquí quién era quien más la hacía? Aquí las envidias y los ricos. El primer día de excavación ha concluido sin que se haya hallado rastro alguno de los 37 cadáveres que se supone que hay en la fosa. Al día siguiente hay cierta confusión en cuanto a por dónde continuar cavando. Después de tantos años, muchas referencias han desaparecido. Donde había un árbol, ahora hay una carretera. Además, la memoria es frágil, sobre todo cuando se trata de hechos tan duros y tan silenciados. Los arqueólogos solo pueden guiarse por los comentarios de la gente, y cada cual cuenta su versión. Lo poco que puede acordar es que por este cacho está. Lo que sí dice es que debe ser aquí, este plano. Bueno, miradlo. Sí, no lo viste, ¿no? Mismo, sí. Mira, está el rosal allí. Están aquí las piedras y las fosas. Según Isabel, que me explicó a mí, están aquí. Por eso os digo, abrir así una zanja. Aquí gente de aquí del pueblo dicen que están para allá, unos que para acá. Este señor era mi padre. Era teniente de la República. Creemos que esté aquí. Porque hay más fosas comunes por aquí. Puede estar en esta o puede estar en otra, no sé. En el lugar donde todos parecen coincidir, los arqueólogos han hecho una zanja de casi 2 metros de profundidad. Por ahora no aparece nada. A pie de fosa se concentra una mezcla de curiosos, vecinos y familiares que buscan a sus desaparecidos desde hace años. Cada golpe de pala parece romper un silencio. Yo pienso que los que piensan de esa manera, que no tienen que removerse, es que estarán inculpados en algo.
Porque aquí viene, a mí no me gustaría, bajo ningún concepto, que yo tuviera un familiar aquí enterrado, aquí o en los otros muchos sitios que hay tantos en España. Y que viniera a lo mejor un perro como aquí, aquí han venido. Claro que venían. Y un perro con un hueso por ahí de un ser querido, de un ser humano. ¿Eso tiene que parecer mal que se busque y se entierre? No, hombre, por favor, que tengan un poco de conocimiento también, Lo bueno y lo importante es que la gente que ha querido hacer esto lo hizo y no ha tenido que pedir permiso a esa otra gente que lo ve mal. Y sus tiempos ya se terminaron. ¿Por qué lo ven mal? Pues tendrán sus razones, todo el mundo tiene alguna, que les digan. Que les digan. Lo malo es que los que hicieron esto ya no viven. Son los que faltan aquí, todos los falangistas y parientes de los que hicieron la masacre, que vinieran aquí a caérseles la cara de vergüenza. De pronto todos dejan de hablar. Acaba de aparecer el primer hueso. La emoción se apodera de la gente. Espero ver los huesos de mi hermano, aunque no sean nada más que los huesos. ¿Qué hemos avanzado de haberlos matado, estas personitas? Y tantas y tantas. ¿Es que hemos avanzado algo? Yo quiero que alguien, alguna personalidad me lo explique, que yo no lo entiendo y necesito explicaciones, y todo eso tenemos que sacarlo a la tele, lo tenemos que filmar y tenemos que todo el mundo se entere. Isabel aloja en su casa a algunos de los brigadistas. Uno de ellos es el francés Teo Francos, que participó en la Guerra Civil Española como brigadista internacional. Otra es Susana, una suiza que participa en las excavaciones como voluntaria. Hemos tenido la satisfacción de ayer de poder ver un resultado de lo que todos deseamos desde antes de mucho tiempo. Sobre todo tú, Isabel. Tú, para ti es un gran día. Llevo 60 años esperando eso. De lucha. Había soñado varias veces que estaba quitando con las manos la tierra para buscarlos. En sueños, Sufrir pasará, mais avoir sufrir. El sufrimiento pasa. Pero todo lo que se ha sufrido no se olvida jamás. Después de la guerra, Isabel pasó un tiempo oculta en las montañas. Cuando volvió, el ambiente del pueblo se le hacía irrespirable y se marchó a Suiza. Hace unos años ha regresado a Palacios de Sil, donde se ha reencontrado con viejos compañeros de lucha, pero también con muchos recelos. Resistimos y estamos aquí dando lata todavía y sufriendo, que también nos hacen sufrir todavía. Eso no podemos respirar. Me han pintado esto, algo que odio terriblemente, porque cuando viene mi familia, lo primero que me señalan, ¿cómo tienes eso ahí? Digo, pues lo dejo porque tengo que hacerlo saber de otra manera. Hasta dónde llega la sucia maldad que existe. Un señor me dice, oye Isabel, tengo que hablar contigo sobre esos que murieron. Digo, ¿quién murió? Dice, hombre, eso que andas tú detrás. Digo, oye, esos no murieron, los asesinaron. Dice, bueno, sí, como quieras. Así muy eso, como quieras. Digo, no es como quieras, como fue. Y dijo, tenemos que hablar un día de eso, porque vaya una tontería que te estás sacando ahora. Digo, pues para ti será una tontería, pero para mí es un honor. Si da lo mismo, ¿por qué cuando murieron tus padres los llevaste para el cementerio? Haberlos llevado para una cuneta también, ¿no? Por ahora han aparecido 4 cuerpos. Los arqueólogos retiran los restos cuidadosamente, ya que sospechan que los demás cadáveres pueden estar debajo. Era habitual en este tipo de fusilamientos tirar los cuerpos unos encima de los otros, de cualquier manera. Poco a poco la fosa empieza a desvelar aquellas historias de terror conocidas por todos y ocultas durante tantos años.
ya entiendo lo de los partidos aquí en España. Sí, habían los ricos, los fascistas, habían los pobres, los republicanos. Que se reunieron y entonces ya tenían fuerza y el capital se puso nervioso, el clero, y levantaron en el 36 el golpe de Estado para seguir dominando. Sí, claro. Seguir dominando. Este puente le llaman el puente de las Palomas y cuando la tragedia de la guerra civil tiraban a los rojos de aquí para abajo, a los que habían estado defendiendo el gobierno legal republicano. Los tiraban los falangistas y la Guardia Civil y unos los tiraban de este puente, otros los enterraban por ahí por las cunetas, por las fincas, por todos lados. Está sembrado de sepulturas. Los jefes que dirigían a esos falangistas eran pues el cura y los girifaltes ricos del pueblo, 2 o 3. Y entonces, ¿qué reunían? Pues a 4 criados que tenían, que la mitad de ellos no sabían leer ni escribir, los hartaban, les daban de comer bien y a la noche les ponían el fusil en la mano y dicen, oye, hay que matar a fulano. Y mataban a fulano. Ni más ni menos, así era. Lo que trataron era de exterminar para poder gobernar continuamente sin que tuvieran enemigos alrededor. Exterminando al enemigo, pues a vivir en paz y en gracia de Dios. Bueno, en la gracia del Dios de ellos. Terminada la jornada, los voluntarios comentan las experiencias vividas y las historias que han recogido a pie de fosa. Aquella famosa frase de Franco de que aquí no va a haber ni vencedores ni vencidos. Y todo el mundo dice, vaya que no hubo vencedores y vencidos, vaya. Sea en España democracia o constitución nueva desde el 78, Franco murió en 75, ¿cómo es posible que hasta ahora no se ha abierto la fosa? En los colegios la guerra civil prácticamente no se estudia de pasada, una lección. Nos centramos más en las guerras de hace 5 siglos que en las de ahora. Ahora se cuenta muy poco. Era esto, 2 batallas y ya está, no, se pasa, es un salto, ha quedado como una laguna. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Hola. señor. Bien, ahí estamos resistiendo. Hola. Buenos días. Bien. A todos. Igual. Uno cae de frente, otro cae de espaldas. No los han puesto en orden, sino que fue matarlos y tirarlos directamente. Aparecen también restos de ropa verde, eso será, supongo, uniforme militar. Lo que no aparece nunca, por lo menos hasta ahora, todos los pies que hemos encontrado, no se ha encontrado ningún resto de calzado. Los señores van con ropa verde, probablemente sean uniformes, pero están descalzos, ¿no? Les quitarían las botas. Yo no estaba aquí, yo no puedo saber mi hermano. Oh, mira quién viene por aquí. Mira lo que estamos viendo. Es algo que no podemos olvidar. Bueno, no te olvides. Vamos a ver. Es una sobrina. Porque Joaquín tenía una dentadura perfecta. Y ahí hay una dentadura, pero no vamos a tener esa suerte. Yo todavía tengo miedo, porque todavía hoy comentaban que a muchos que los tiraban por puente las Palomas. Tengo 4 tíos aquí, 2 hermanos de mi madre, un hermano de mi padre y el marido de una hermana de mi padre. Y mi madre murió toda la vida pensando en esto, en este sitio. Porque España olvida pronto. Sí, lo que pasa es que yo no oigo a nadie decir que se olviden del Holocausto, que se olviden del tren de la muerte que iba camino de Auschwitz, y que se olviden de los que Pinochet de una manera u otra eliminó. Sin embargo, en España hubo que correr un tupido velo, olvidar a todos nuestros familiares, olvidar las penas, las angustias y todo lo demás. Aquí no sé por qué, hay que olvidarlo todo. Y borrón y cuenta nueva. Aquí no se puede buscar responsables, ni siquiera a algunos hasta les parece mal esto.
no eran ni milicianos, ni rebeldes, ni nada, eran soldados de la República y punto. Pero han pasado 2 años. Pero han pasado por asesinos, por todas las vejaciones del mundo. Y además luego aquella marginación de la gente franquista, que tenías que callar, ¿no? Como suelen decir, no podían ponerse de luto por ellos, que todo el mundo se ponía de luto, ahora ya no existen y está muy bien, pero no podían poner una bata negra por ellos, no podían llevarles flores porque no sabían a ciencia cierta, se lo decían, pero nunca han tenido una partida de defunción ni un dato que justificara que los había matado allí. A mi madre le decían que todas las semanas iban a casa y le decían, bueno, venimos a decirte, dos señoras del pueblo, que te vamos a fusilar un día de estos. En cuanto tengamos a dónde meter estos 3 mocosos que tienes, te fusilamos. Igual esta noche que la que viene. Los falanges y la gente de derechas, un grupo, hicieron una celebración. Celebraban que habían matado a los de la fosa. Entonces, mi madre, que era una buena cocinera, les cocinó los corderos. La obligaron a ir a cocinar los corderos. Y mi tía Asunción y otra cuñada de mi madre tenían que tocar la pandereta. Y ellos les amenizaron la fiesta. Y cuando llegué frente a las autoridades, me puse en medio de la calle, mirándolos así. Me volví para el otro lado, pero a mí una lágrima nadie me la vio. Y cuando fui a casa, lloré. Durante los días que ha durado la excavación, muchas personas se han acercado a la fosa con la esperanza de encontrar a sus familiares. Hasta ahora no se habían atrevido a buscar. Actualmente una asociación les ayuda a hacer público su problema. Esta ficha la vamos a llevar a la ONU, la vamos a llevar el 15 de agosto a Ginebra, para que el gobierno español se implique en estos temas. Sí, por lo menos en la búsqueda en la búsqueda de toda la gente. Si quieren tanto democracia y tanto, porque mira, las cosas hay que hablarlas legalmente. Democracia aquí estuvo muy bien que está la de ellos, porque ellos siguieron en el poder, ellos los mandos no los soltaron todavía, ni que hayan entrado los socialistas ni los socialistas estuvieron de paso ahí, eso fue una apariencia. Además de efectuar diversas exhumaciones, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha recogido diversos casos de desapariciones y los ha denunciado ante el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su intención es que la ONU obligue a España a cumplir el Tratado contra la Desaparición Forzada de las Personas. Nosotros estamos haciendo un trabajo que le pertenece al Estado por una legislación internacional que se firmó en el año 92 y la firmó el gobierno español, y nosotros de alguna manera estamos, entre comillas, dando un servicio público a la gente que nos ha pedido ayuda, que debería tener una oficina del gobierno donde pudiera reclamar a esa persona y hubiera técnicos que localizaron la fosa, como hemos hecho nosotros, y un cuerpo de arqueólogos y sobre todo una comisión que estudiara esto, ¿no? Porque es lo que nosotros intentamos hacer con Naciones Unidas, que por primera vez se abra una investigación de lo ocurrido y que aparezcan esos huesos, porque ante esos huesos no hay debate o discrepancia, están ahí y punto. Ha aparecido una bala en el individuo 2, metida entre el húmero y la clavícula. En Piedrafita han aparecido finalmente 7 cadáveres. Con ellos ha emergido un problema aún no resuelto de nuestra historia más reciente. Ahora los familiares están impacientes porque les entreguen los restos y poderlos enterrar dignamente. Pero aún falta un largo proceso de identificación. Los arqueólogos han terminado. Ahora empieza el trabajo de los antropólogos y los forenses. Me sujetas así. Pues aquí están algunos de los objetos personales que aparecieron en el momento de la exhumación, que son objetos pues, que llevaban prendas, que llevaban puestas estas personas, unos zapatos, por ejemplo, con los huesos del pie dentro todavía, latas de sardinas, una cremallera, monedas en el pantalón, un peine, algunos botones de nácar o metálicos, un manojo de llaves, hebillas
y demás. Y aquí en esta mesa pues estamos intentando hacer una primera aproximación, reconstruyendo los restos que vienen pues en parte algo deteriorados, y los intentamos reconstruir y pegar. Además vemos si se pueden atribuir al sexo masculino, que de hecho hemos comprobado que todos son varones, si tienen orificios de entrada de proyectil, la estatura que tienen y posibles patologías o otros indicios que nos pudieran ayudar a la identificación de los mismos, aunque sabemos que la última palabra lo va a decir el ADN. Los antropólogos tardarán aún unos meses. Las identificaciones por ADN son las más fiables, pero también las más complicadas y costosas, unos 3.000 euros. Los familiares de desaparecidos reclaman que la administración asuma el coste. En el caso de los restos de la fosa de Piedrafita, una juez ha ordenado que el Estado cumpla sus acuerdos internacionales, que le obligan a hacer la prueba de ADN en los casos de desapariciones forzadas. José Antonio Lorente, director del equipo de Medicina Legal de la Universidad de Granada, tiene una larga experiencia en la identificación de fosas en diversos lugares del mundo, consecuencia de conflictos armados. Aquí donde haya. Países con presupuestos muy limitados, con situaciones económicas muy malas, están invirtiendo todo el dinero que tienen en tratar de proceder a esas identificaciones. En Perú, en México, en Chile, en Guatemala. Lo están tratando de hacer, están buscando ayudas nacionales e internacionales, puesto que sus economías son más limitadas, porque lo que no quieren es que quede esa herida pendiente, esa herida abierta, como siempre es el que uno sepa que su padre, que su madre, que su hermano, que su tío, que su abuelo está enterrado por cualquier lugar. Las personas que recuperan los restos de sus seres queridos cierran, como si dijésemos, su duelo personal, porque ya los tienen con ellos. Y esto podemos extrapolarlo al duelo colectivo que pueda existir en toda España, tanto de las personas que tienen familiares que fueron asesinados, como los que no, porque estos hechos realmente hay que asumirlos dentro de lo que es la historia de España. En Torrejón de Ardoz y Torrejón de los Mártires, se procede a la exhumación de los cadáveres de víctimas del terror rojo que fueron sacadas de la cárcel Modelo de Madrid un día de noviembre de 1936 para ser inmoladas bárbaramente. En los años 40 el régimen franquista hace una gran propaganda de los desenterramientos de víctimas de la denominada violencia roja, dando la imagen de que solo el bando republicano había cometido atrocidades contra la población. En realidad la represión no fue igual en ambos bandos. El tratamiento que se dio a las víctimas fue también diferente. Los familiares de los perdedores no los pudieron reclamar nunca. Las víctimas franquistas, en cambio, recibieron todos los honores. También en esto quedaba bien patente la diferencia entre vencedores y vencidos. Muchos de los caídos por Dios y por la patria, después las familias obtuvieron beneficios, privilegios, cargos políticos, estancos, administraciones de lotería. Y los demás no solo se fueron al exilio, a la tumba, sino que muchas familias incluso tuvieron que tragarse su propia historia, ¿no? Y acabar siendo conservadoras, incluso, para sobrevivir. Metafóricamente, el silencio sobre el franquismo yo lo veo como una especie de globo que va creciendo y que en algún momento tenía que explotar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros estamos reivindicando algo que es la historia familiar de miles y miles y miles de personas. Yo suelo decir la cifra de 30.000, pero sé que esos los hay solo en Andalucía. José Antonio Lardera es un joven que se ha convertido en aprendiz de historiador, buscando a su tío abuelo, un líder de la revolución minera, conocido en la zona como Periquete. Ha podido localizar la fosa, exhumar el cuerpo y enterrarlo dignamente, pero continúa buscando. Quiere llegar a saber todos los detalles de su muerte y quién estuvo implicado. Y claro, el día que hay, y vino la Guardia Civil y los pescaron en Prado y los trajeron ahí al Couso. Y uno dijo, no me maten, bueno, ya se lo conté. Cuéntame, que no... No me maten, que soy carrero y yo soy Periquete. Y entonces, ¡pum!, los mataron. Y aquí fue cuando les sacudieron. Aquí a salir, aquí no. Ya rompieron primero eso. Ya rompieron la culata, la escopeta del primero. Uno de ellos le rompió la culata en la espalda a uno de ellos. Sé que les pegaron, pero yo no puedo porque... José Antonio ha ido a Prado de Pardiña para hablar con personas como Tomás, que fue testigo de la detención de su tío abuelo. Poco a poco ha podido reconstruir la historia.
Ahora sabe que uno de los falangistas que estaban allí aquella fatídica noche fue Nicandro Álvarez, que aún vive y que lo niega con una coartada. Por eso es muy importante saber qué vio Tomás. El Nicandro decía, hablaron gente con él, y decía que él estaba de escolta ese día con uno de los médicos había ido a un parto y que estaba de escolta de él. Aquí en el pueblo, no. En otro pueblo. Sería en otro pueblo, aquí no. Pero si estaba aquí, no podía estar en un parto. Exactamente. El día siguiente, eso fue el primer día que llegaron, sí, podía estar, pero el día siguiente, por la mañana, no, porque estaban ellos aquí. Estaban aquí. Entonces no estaban en ningún parto ni... Al día siguiente, sí, porque eso los vi yo. Sí. Yo que sé que nos mató. Si estuviera yo allí, pues sabía. ¿Usted no estaba? Yo no estaba. Yo, aquel día... Fui con el médico, con don César, el doctor Esterrón, a un pueblo llamado ahí Tombro de Arriba. José Antonio sabe que Nicandro era un hombre temido en la zona y diversos testigos le han asegurado que durante años se paseaba por el pueblo con un reloj de su tío abuelo, Periquete. Pues es el que... Toda la gente dice que lleva usted un reloj de Periquete en la mano. La llevó puesto en la muñeca varios años. Y otro que llevó las botas, también decían. ¿Las botas también? No, otro que iba en el grupo que le cogió las botas a los zapatos. Cada uno puede decir lo que quiera. Iba los Galines. Los Galines. Arturón, el de Sésamo. Bueno, y entonces, si ustedes saben tanto, ¿a qué me preguntan? Me dijo a mí que iba con usted ese día, que estuve ahí en Prado con usted. Sí. ¿Arturo usted? Arturón, me dijo a mí. ¿Cuándo se lo dijo? Pues antes de morir, 3 días antes. ¿Y cuándo murió? Pues ahora, no sé, año y medio que ha muerto. Estaba así de Ponferrada. Mire, a mí con cuentos no me vengan, ¿entienden? Si ustedes saben tanto, pregunten a Arturo o pregunten a quien les dé la gana, sí, y se acabó todo. ¿No tiene miedo a encontrarse, si hay algo, si existe Dios o tal, encontrarse con Carrero, Periquete, nada, con ellos arriba? Miedo ninguno. No. Muy bien. Pues que pases de un buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muchos asesinos a sueldo se pusieron el uniforme de falangistas. Este documento de una cédula de falange recoge pagos de 35 pesetas, el precio que muchos consideran la tarifa por matar por encargo. Algunos nombres de los que cobran estas cantidades coinciden con los que sus vecinos señalan como asesinos. La violencia cotidiana que extermina a 100.000 personas tiene que haber una implicación social importantísima, de pequeños propietarios, de católicos de a pie, de labradores, de gentes de orden, por decirlo de alguna forma, donde participan católicos falangistas, viejos políticos de la derecha, etcétera, etcétera. Con lo cual hay una imagen que Falange tiene que es real y hay una imagen que viene creada porque después Falange tiene las espaldas anchas para evitar la responsabilidad amplia de muchísima más gente que estuvo desde el principio en la implicación violenta y sangrienta con los sublevados. Los autores de esas muertes y de esa represión sigue habiendo un sentimiento todavía de odio. Y yo creo que hoy en día, si volviera a ocurrir algo similar, esta gente volvería a matar. Eso es lo que me llama a mí mucho la atención, que no acabo de entender. Si se intentaba conseguir con la transición un pacto por la reconciliación, yo creo que no se ha conseguido, porque los falangistas y la gente con estas ideas sigue teniendo el mismo odio y el mismo sentimiento de rencor que en aquellos momentos. ¿Quería estar allí el sacerdote? Cada primer miércoles de mes, en la sede madrileña de los excombatientes de la División Azul, se hace una misa en memoria de los muertos del bando franquista. Algunos murieron en la Guerra Civil, otros en la Segunda Guerra Mundial, enviados por Franco a luchar con el ejército de la Alemania nazi. Entre ellos se vive un sentimiento de indignación por todo lo que ha removido la apertura de fosas. De él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Las entradas de las tropas eran unas entradas totalmente normales y no se metían con nadie. Y yo recuerdo, por ejemplo, yo hice toda la campaña de Aragón y de Cataluña, los avances. Allí jamás se fusilaba una persona, jamás se fusilaba una persona. ¿Que puede haber un caso aislado? Todo es posible, puede haberlo. Pero eso que cuenta usted, como si hubiera sido una cosa general, que se hubiera estado haciendo unas listas y llegar a los pueblos y fusilar a los de las listas, ni hablar del asunto.
ni hablar del asunto. Los deudos de los represaliados por el Ejército Nacional jamás les dicen a sus hijos, a sus nietos, a tu abuelo lo mató Franco, pero es que él había matado al cura, él había matado a un montón de gente aquí por tal motivo. Todos casualmente eran inocentes. Los que sí eran inocentes eran los nacionales, entre otras cosas porque no les había dado tiempo a hacer nada. Estos rojos de ahora, que yo no sé qué afán tienen de revolver, de tergiversar la historia, de remover, de envenenar, porque es lo que están haciendo. Es una campaña orquestada por el diablo, porque otra cosa no se puede decir, que están removiendo, están metiendo el dedo en las llagas, lo están todo estropeando. Una cosa que ya habíamos perdonado, había olvidado, no hemos olvidado nunca. Igual que hemos visto en Argentina o en Chile, en España miles de personas buscan a sus desaparecidos. Antonio Cruz coordina una página en Internet donde los afectados intercambian información para intentar encontrarlos. A pesar de que el pasado noviembre una resolución del Parlamento español acordó honrar la memoria de estos muertos y ayudar a sus familiares a desenterrarlos, posteriormente el Partido Popular ha negado las ayudas para abrir las fosas. Sacarlo a la luz, no estamos yendo contra nadie, no queremos provocar otra guerra civil, ni mucho menos, porque eso fue una salvajada, sino que se sepa, que se recupere la tranquilidad, porque no hay mayor tortura en esta vida que estar esperando 40 años que llame a la puerta tu marido o tu hijo o tu familiar y que no aparezca nunca, porque fue asesinado, claro, y tirado y sin noticias, ¿no? Esa es la mayor tortura, yo creo, de cualquier dictadura, más que la física, la psicológica, ¿no? Y aquí hay un gran problema de los derechos humanos y aquí se ha tapado la nariz mucha gente, a derecha y a izquierda, quiero decir que han hecho la movida madrileña, los felices 80, etcétera, etcétera, y estaban bailando sobre una España sembrada de cadáveres. Los desaparecidos del franquismo emergen ahora en una democracia que no ha recuperado ni sus cuerpos ni su memoria. Nadie ha sido juzgado nunca por aquellos crímenes. La transición, modélica en tantas cosas, tuvo un precio muy alto para los familiares de estas personas: la desmemoria histórica. Met de mes, hoe wij met het. Yes, nou, wat wil je doen?